A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una mañana, un campesino francés escuchó relinchar un caballo cerca del nido de una gallina con polluelos. Esto le pareció sospechoso y corrió a denunciar el hecho como acto del demonio. Los inquisidores dictaminaron que aquello era brujería y llevaron al tribunal a la gallina, al caballo y los pollitos. Dicen las actas de aquel absurdo juicio que el caballo se negó a declarar y que los pollitos no dijeron ni pío. Resultado, todos a la hoguera, incluyendo a la dueña de las aves y del caballo. Parece mentira, pero hechos como estos se presentaron por millares en Europa y América durante la Inquisición. Aquella actitud demencial veía herejes y brujas y demonios y pecadores en todas partes. Esta historia de dolor había empezado en Europa siglos atrás. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó la práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos. Pero después de una pesadilla que duró miles de noches, que se extendió a varios continentes y que costó millares de vidas, la sensatez empezó a ganar espacio y la Inquisición, en cuanto a sus métodos de tortura y muerte, desapareció en la práctica. Finalmente, en 1812, las Cortes de Cádiz en España abolieron la aplicación de la tortura para España y también para las colonias en América. Pero aún así, hubo clérigos que insistieron en seguirla aplicando mucho tiempo después. Indignados, los pobladores de Lima decidieron apedrear los edificios públicos para exigir a las autoridades el poner fin, de una vez por todas, a la práctica de la Inquisición. Esta sublevación sucedió un día como hoy, un 3 de septiembre de 1812, y aunque todavía existen miedos y lamentos por la forma de pensar, desde aquel día ya no abundan tanto. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. En juicio político a Freddy Carrión se presentan 3 temas conflictivos. En el ranking global de universidades aparecen 6 universidades ecuatorianas. Salud se plantea vacunar a 5.8 millones de personas más hasta fin de año. Por falsedad documental procesan a detenidos en el caso Ispol. No abusé de su confianza, relata ex asesora del asambleísta Bella Jiménez. En base a información encontrada en el celular de Sebastián Yunda, la Fiscalía detiene a 5 personas en allanamientos en Quito y Guayaquil. Los temas más importantes de la entrevista de Alfonso Espinosa de los Monteros al presidente de la República, Guillermo Lasso. En el segmento de opinión, reformas a la Ley de Educación Superior. En política internacional, Capital Político. Editoriales de Hernán Pérez Luz, El espejo de la Asamblea. José Hernández, Moreno dice que 4 pelagatos miente y 4 pelagatos le responde. Miguel Rivadeneira, Nuevos políticos, viejas mañas. Martín Pallares, La Clementina, la otra gran estafa del correísmo. Ramiro Ruiz, los talibanes. Noticias del día con Carla Sánchez. En juicio político a Freddy Carrión se presentan 3 temas conflictivos. El trámite del pedido de juicio político al defensor del pueblo Freddy Carrión desborda la Comisión de Fiscalización. Aunque lo que se debate es si incurrió en un incumplimiento de funciones, el proceso arroja otros 3 nuevos elementos que le corresponderá aclarar a la justicia. Las circunstancias en las que Carrión fue detenido por supuesto abuso sexual el 16 de mayo pasado y el hallazgo de $46,000 en la escena de los hechos, el domicilio del exministro de Salud Mauro Falconi, donde se produjo la reunión que terminó en altercado,
coinciden con la atención. A eso se suma, en tercer orden, la subrogación en el cargo. La fiscal precisó que el dinero encontrado en 2 dormitorios y en una caja fuerte del inmueble de Falconi asciende a $46.570 y no $47.000 como afirmó la policía, y que se investiga el origen de estos recursos. El delito es por peculado y tiene relación con un contrato por pruebas rápidas del ARCSA, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. En esa investigación figura como evidencia ese dinero, indicó. Villavicencio consultó a Salazar si esas pruebas rápidas están vinculadas a un contrato con el municipio de Quito que salpicó al alcalde Jorge Yunda y a sus colaboradores. De conformidad con lo establecido con nuestro ordenamiento jurídico, no puedo dar mayor información porque es una investigación previa, apuntó la fiscal y confirmó que ese dinero intentó ser retirado por una tercera persona cuya identidad no reveló. Un día antes de la comparecencia de la fiscal general, Carrión se presentó acompañado de su esposa Patricia Satieni para desvirtuar el proceso. Ella señaló que todo fue una trampa por las tareas realizadas en el organismo. Según Carrión, el día de los hechos fue aparentemente drogado. El exministro Falconi también fue llamado a comparecer, pero envió una excusa porque es testigo protegido. Las comparecencias debían concluir este viernes, pero nuevos pedidos de Carrión provocaron que se aplazaran hasta el sábado. En principio, sus abogados presentaron una acción de protección que les fue negada por un juez. Al cierre estaba programada la comparecencia de Zaida Rovira, defensora subrogante enfrentada con Carrión. El ranking global de universidades aparecen 6 universidades ecuatorianas. La Universidad de Oxford de Reino Unido encabeza por 6º año consecutivo el ranking 2022 de los mejores centros de educación superior del mundo que divulgó la publicación británica Times Higher Education. Las estadounidenses universidades de Harvard e Instituto Tecnológico de California, Cambridge, comparten la segunda posición de una lista que analiza a 1.662 universidades de 99 países, mientras que la británica Universidad de Cambridge puede ascender a puestos respecto al año pasado hasta el 5º lugar. Latinoamérica y el Caribe, por su parte, también marcan un récord en el número de universidades que participan en la lista de Times Higher Education, al alcanzar 125 centros. La brasileña Universidad de Sao Paulo, entre los puestos 201 y 250, vuelve a ser la más avanzada en América Latina, mientras que la Pontificia Universidad Católica de Chile se sitúa en el grupo entre los puestos 401 y 500. En el caso de Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito, USFQ, se posicionó en el puesto 801.000. Después aparece la Escuela Politécnica Nacional, según este listado, en el puesto 1201, que comparte con la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Técnica de Loja. En el conjunto de Latinoamérica debutan en el ranking 18 universidades, 9 brasileñas, 6 ecuatorianas, una argentina, una colombiana y otra peruana. Salud se plantea vacunar a 5,8 millones de personas más hasta el fin de año. El gobierno anunció que su promesa de vacunar a 9 millones de personas en 100 días se había cumplido. El Ministerio de Salud reconoce que este nuevo reto no será fácil, pues implica vacunar a otras 5,8 millones de personas en 121 días. Con eso se lograría llegar a 14,8 millones de ciudadanos o el 85% de la población, con las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Entre la población a la que el Ministerio de Salud imputa esta nueva etapa constan por ahora los jóvenes mayores de 12 años, cuya vacunación arrancará el 13 de septiembre, según la ministra Jimena Garzón. El Ministerio de Salud aún no ha incluido a los niños menores de 12 años en sus planes, pues las autoridades siguen recopilando evidencia científica sobre la seguridad de las vacunas para estos grupos. La población de mayores de 65 años ha alcanzado una tasa de vacunación del 85,21%, mientras que los demás no han sido vacunados o solo han recibido una dosis. Algo similar ocurre con las personas de entre 50 y 64 años, de 16
16 a 49 años. Según el Vacunómetro, sitio web en el que se difunden las estadísticas sobre el avance del plan de vacunación contra el COVID-19, el 29,9% de quienes tienen entre 50 y 60 años aún no han sido inmunizados. La cifra llega hasta el 38,56% en las personas de 16 a 49 años. Por falsedad documental, procesan a detenidos en caso Ispol. La justicia ecuatoriana procesó la madrugada del 1 de septiembre a 9 personas que estarían relacionadas con la compra de obligaciones y facturas comerciales negociables, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a varias instituciones públicas. Las empresas fueron detenidas en operativos realizados en Guayaquil, Durán y San Borondón, en donde además de las personas se buscaba documentos y computadoras donde podría existir información sobre el caso investigado. En la primera audiencia, el juez de garantías penales, Ubaldo Macías, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra John Roger CT, contador de la empresa Equagram, por supuesta participación en el delito de falsedad de información, informó la Fiscalía. En la segunda audiencia, el magistrado dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal ante el fiscal de la causa para Denise Cristina S.A., analista financiera de la Compañía del Corp, y Jorge Alfredo B.R., contador, por presunta falsedad de información, añadió. La Fiscalía investiga una denuncia presentada por la Superintendencia de Bancos en contra de la auditora externa SMS, que habría aprobado informes financieros con datos falsos para aparentar solvencia económica en las compañías del Corp y Equagram. El juez resolvió prisión preventiva para Fabián Andrés D.L. y Ana Belén D.R., gerente y supervisora de la auditora SMS, mientras que Einstein D.L., presidente de auditora SMS, Jorge Steven P.B., Carlos Damián M.D. y Alejandro Rafael P.T., todos de Delcorp, le dictó medidas cautelares, detalló. Las operaciones realizadas con la información supuestamente falseada por los imputados superarían los $30 millones en obligaciones y otros papeles bursátiles. Los afectados serían el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, y la Corporación Financiera Nacional, además de inversionistas privados como el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional. No abusé de su confianza, relata ex asesora de la asambleísta Bella Jiménez. Una segunda asesora del asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, renunció en medio de las investigaciones por presunta gestión de cargos y le pidió que utilice sus redes sociales para rectificar que esta asesora no abusó de su confianza. Carmen Zambrano Macías, que venía desempeñándose como asesora de Jiménez desde el 14 de mayo pasado, presentó su renuncia el martes último y le pidió que rectifique sus declaraciones en las que inculpa a su equipo de trabajo de haber utilizado sus equipos tecnológicos para presuntamente gestionar cargos. Esta decisión, la de renunciar, corresponde a las falsas noticias de desprestigio en su contra que circularon en diferentes medios de comunicación y por las cuales usted expuso en sus redes sociales: he sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal, teniendo claros propósitos de aprovecharse de sus cargos para beneficios personales, discrepó Zambrano en la comunicación de su renuncia presentada a Jiménez. La ahora exfuncionaria rechazó totalmente esa declaración y enfatizó: es vuestro conocimiento y de todos los que me conocen que mi actuar siempre ha sido y es transparente, a la vez que ejecuté mis funciones con responsabilidad y honestidad. Finalmente le conminó a rectificar su declaración. Le deseo victoria en esta desagradable campaña de descrédito y le solicito que haga uso de sus redes sociales para rectificar su publicación aclarando que esta asesora no abusó de su confianza. En base a información encontrada en celular de Sebastián Yunda, Fiscalía detiene a 5 personas en allanamientos en Quito y Guayaquil.
En Quito y Guayaquil, la Fiscalía, con el apoyo de la policía, han realizado 18 allanamientos simultáneos en lugares relacionados con chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y que tendrían conexión con el municipio capitalino. La acción es parte de una investigación previa que abrió la Fiscalía por la supuesta existencia de actos de corrupción. Desde la Fiscalía aún no se ha informado dentro de la investigación de qué delitos se han realizado los allanamientos en la capital, al menos que han alcanzado las oficinas de la empresa Genco Solution, de la empresa pública en seguridad del municipio de Quito, de la empresa pública de agua potable, a una casa donde vivía Sebastián Yunda, entre otras. La Fiscalía ha informado que hasta el momento 5 personas han sido detenidas en los allanamientos por su presunta relación con los hechos investigados, 3 en Quito y 2 en Guayaquil. Desde el 1 de abril pasado, sobre Sebastián Yunda pesa una investigación previa por el delito de delincuencia organizada, mediante allanamientos e incautaciones dentro de la investigación por peculado por la adquisición de pruebas PCR en las que es procesado su padre, el alcalde Yunda. La Fiscalía descubrió información en un celular que aparentemente pertenecía a Sebastián Yunda, en el que existían conversaciones por mensajes de WhatsApp que revelarían el cometimiento de actos de corrupción, como negociados con obras municipales, ubicación de personas en cargos públicos, etc., al interior del municipio de Quito. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Muy buenas noches, Alfonso. Para mí un honor ser entrevistado por usted. Una meta cumplida, sin duda, es la de la vacunación contra el COVID. Nos apoyamos sobre todo en los resultados generales de la situación, porque en este momento pues hay menos contagios, los hospitales están casi vacíos, llamemos así, resultados buenos y a la vista. Se cumplió la meta de los 9 millones, sobrepasamos. ¿Cuál es la cifra que tiene a su disposición? En este momento, con los vacunados del día de hoy, hemos llegado a 9.623.000 vacunados. Por lo tanto, cumplimos la meta y sobre todo estos 9 millones representan el 52% de la población total y el 75% de la población mayor de 16 años. Y vamos a continuar porque esto no termina aquí. Claro. Téngalo por seguro usted y todos los ecuatorianos que vamos a rehabilitar el Instituto Izquieta Pérez, y puedo adelantar que en mi conversación con el presidente de China, Xi Jinping, hablamos de la posibilidad de hacer una alianza estratégica para fabricar las vacunas Sinovac, CanSino, que son las que nos han ayudado de manera definitiva en el plan de vacunación, podamos también fabricarlas en Ecuador. Pero otra promesa suya en la campaña fue la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Y la mayoría pensábamos que era un corte definitivo, que usted iba a cortar ese 5% definitivamente, pero más bien ha adoptado un método gradualista por sectores que algunos consideran no muy apropiado, que no dé los resultados deseados. ¿Qué impide hacer el corte definitivo? En primer lugar, una aclaración. Mi oferta fue eliminar el impuesto a la salida de divisas de manera gradual, al menos 1 punto por año, y lo vamos a cumplir. El impuesto a la salida de divisas genera ingresos al fisco de cerca de 1.200 millones al año. 1 punto de este impuesto es más o menos 220 millones de dólares por año. Y eso lo vamos a hacer y vamos a cumplir. Y acabo de firmar el día de hoy el decreto eliminando el impuesto a la salida de divisas al sector comercial aéreo.
y también para promover una política de cielos abiertos y promover el turismo receptivo en el Ecuador, y por esa vía reactivar ese importante sector que fue muy golpeado durante la pandemia. Lo más efectivo y rápido para reducir presupuesto podría ser o lograr la estabilización económica de los ingresos del Estado sería la regularización de los subsidios. ¿Usted en general cree que los subsidios son buenos o malos? Los subsidios son buenos si llegan a quienes lo necesitan y son malos si llegan a los sectores del narcotráfico, del contrabando y de los ricos, que no debemos por qué subsidiarlo. Y esto están entendiendo mis amigos del transporte público, con quienes he tenido una gran cantidad de reuniones aquí en el Palacio de Gobierno. Y estamos hablando bien claro. ¿Por qué? El Ecuador tiene, por ejemplo, el diésel más caro de América Latina, pero las unidades de transporte público más caras de América Latina, las llantas más caras, los repuestos más caros y el aceite más caro. Y le he dicho a los transportistas, con todo respeto, a ustedes los han engañado. ¿Por qué? Porque lo que no le cobraron por combustible, le cobraron por aranceles, por ICE, a la importación de unidades de transporte, de llantas, de repuestos. Por lo tanto, este país, que yo puedo decirlo, lo he encontrado descuajeringado, tenemos que poner en orden las cosas. ¿Para qué? Para que haya una racionalidad económica y los esfuerzos del Estado lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, no a sectores a los que no debemos subsidiar, como entonces, el contrabando. ¿usted les ha ofrecido a los transportistas una baja de costos en los insumos? Por supuesto. ¿El Estado puede intervenir en eso, eliminando aranceles, otro tipo de impuestos, en fin? Y sobre todo con algo, un juego limpio a través de la CNT, porque los transportistas en los últimos años han sido víctimas de extorsión, víctimas de la corrupción, y tenemos que luchar contra eso, porque no puede ser posible que vengan al Estado a pedir que se mantengan subsidios y luego en las calles son sometidos a la corrupción y el dinero que le corresponde al Estado para entregarle a aquellas mujeres, a aquellas madres solteras, termina en manos de gente corrupta. Por lo tanto, hay que cuajeringar al Ecuador, hay que poner en orden al Ecuador, y en ese empeño estoy, y estoy dedicado a ello. Gracias, señor presidente, y gracias al público que nos ha seguido en este programa. Nos vamos satisfechos de haber cumplido sobre todo con eso, con la misión que tenemos de informar al país a profundidad a través de entrevistas como esta, que nos ha dado a conocer hacia dónde va el gobierno, qué quiere hacer el gobierno y qué podemos esperar del gobierno actual. Buenas noches a todos. En este gobierno que hoy nace, llevamos el espíritu del encuentro en el nombre de nuestro país. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Reformas a la Ley de Educación Superior. El proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior que entregó a la Asamblea Nacional el presidente Guillermo Lasso Mendoza el 17 de agosto pasado tiene tres elementos fundamentales: libertad y autonomía para decidir la carrera universitaria, ampliar la oferta académica y mejorar el proceso de admisión. En un gesto que refleja la importancia que ha dado su gobierno a la educación superior, Lasso Mendoza acudió personalmente al Parlamento Nacional para expresar que el sueño de miles de jóvenes de llegar a la universidad se ha visto truncado por la existencia de una ley absurda, caduca, discriminatoria y sobre todo muy poco democrática. Tras precisar que su intención es llegar a una reforma del sistema educativo, el presidente recalcó la importancia y necesidad de que las universidades del Ecuador amplíen sus capacidades de acción para que puedan crear más carreras con apego a elevados estándares de calidad y excelencia, así como observando la responsabilidad social. En lo medular,
el gobierno del presidente Guillermo Lasso pretende que sean los rectores de las universidades del país quienes, a través del Consejo de Educación Superior, CES, presenten un conjunto integral de reformas dentro de un proyecto de ley que responda a las necesidades actuales del desarrollo del Ecuador, lo cual constituye un serio desafío, ya que corresponderá a todas las universidades estudiar, profundizar y estructurar un proyecto que permita migrar hacia un moderno sistema de educación superior que privilegie su calidad. El proyecto del Ejecutivo lo que hace en la práctica es trazar la cancha y abrir un camino para que las reformas de fondo nazcan del propio sistema de educación superior ecuatoriano, cuyos rectores deberán formar parte de un colegio electoral para integrar al nuevo Consejo de Educación Superior, organismo que tendrá el plazo de 1 año para elaborar el proyecto en mención, depurando en forma adecuada los conceptos de autonomía, protegiendo su calidad en la búsqueda de la internacionalización del sistema de educación superior. Los retos son grandes, mucho más si tomamos en cuenta que vivimos en medio de una aldea global, donde tenemos que competir de igual a igual, por lo que es inaplazable la necesidad que tiene el sistema de educación superior ecuatoriano de dar un salto cualitativo en búsqueda del mejoramiento integral de su calidad y de su pertinencia. Es inaplazable también que el gobierno del presidente Guillermo Lasso estructure un plan de reorganización de todo el sistema educativo, que fue contaminado ideológicamente en la década perdida. Se hace fundamental reincorporar al sistema a los normales, donde se formaban maestros de calidad, y también es imperativo retomar con la importancia que tiene la educación técnica y el SECAP, para especializar a la juventud que requiere profesiones intermedias. El sistema educativo ecuatoriano en su conjunto requiere sin duda una rearquitectura integral para que se adapte a las urgentes necesidades del desarrollo nacional y la equidad social. Global Hoy con Alan Carney. El capital político viene a ser la reserva de confianza que mantiene una figura política, desde un presidente, un primer ministro, hasta un funcionario menor, con los ciudadanos a los que idealmente sirve. Tal como en una empresa, los resultados positivos que en esta se expresan en réditos para sus accionistas, en la gestión política, esos resultados positivos se vuelven una cuenta intangible, como una especie de caja de ahorro, donde se deposita la credibilidad y la confianza en la capacidad de gestión y comunicación de ese funcionario. Ese capital resulta esencial a la hora de proponer y adoptar medidas o políticas para mejor gestionar las múltiples situaciones de mayor o menor impacto general que cada día se presentan en la administración pública. Cuando por diversas circunstancias o malas decisiones se lo pierde, resulta muy complicado recuperarlo. Esto justamente está ocurriendo con el presidente norteamericano Joe Biden. Al inicio de su administración, logró amasar un interesante capital político cuando dirigió el empeño principal del país hacia un programa de vacunación masiva de la población para hacer frente al COVID que tan duramente impactara al país en lo sanitario y económico durante las primeras fases de la pandemia a lo largo de 2020. Sin duda, el muy mal manejo de la pandemia por la administración anterior
fue un regalo del cielo para el Partido Demócrata y para el presidente Biden, porque en buena medida le pasó factura al presidente Trump en las urnas en la elección de noviembre pasado. El plan de vacunación funcionó de manera excelente durante su primera fase, hasta chocar contra el muro de los prejuicios de un importante sector de la población que por varias razones y teorías fundadas o no, se niega a vacunarse. Es mucho más complicado en las sociedades abiertas, donde los derechos personales y las libertades están protegidas y son parte de la agenda de la ciudadanía y del gobierno, el imponer por decreto y hasta por la fuerza la vacunación de la población. Nos podrá parecer una posición egoísta y hasta peligrosa para la comunidad, pero indudablemente el derecho de una persona a decidir sobre lo que haga con su cuerpo es evidentemente indiscutible. Inclusive las restricciones que el gobierno puede aplicar a esas personas en cuanto a su movilidad o acceso a sitios públicos está limitada por la propia Constitución y por la ley. En cierta forma, ese es el precio que pagamos por vivir en una sociedad libre. Para las autocracias, donde el concepto de los derechos humanos y personales no existe, cualquier medida es posible, como se ha visto en encierros muy severos y prolongados para atajar la difusión de la pandemia. Este éxito inicial que tuvo el presidente Biden le brindó un capital político que con el empantanamiento del programa y el rebrote del virus, con particular severidad en la población no vacunada, se ha ido erosionando paulatinamente. La memoria de los errores de la anterior administración, tras casi un año de las elecciones, también se va difuminando, pues un mundo y una sociedad que vive de la noticia inmediata difícilmente hace el esfuerzo de reflexión y crítica que se requiere para comprender las relaciones de causa y efecto. Ya nadie recuerda el menosprecio del presidente Trump hacia los riesgos de la pandemia, ni probablemente del contagio que él mismo sufrió y del cual salió vivo por su acceso privilegiado a un tratamiento muy costoso y profesional, muy por encima del que podrían costearse los afectados de otra condición. El mes de enero pasado, antes de la posesión del presidente Biden, se produce el episodio lamentable del asalto al Capitolio por una turba incitada por el presidente Trump, aún en funciones, para desconocer el resultado de las elecciones a cuenta de unos fraudes electorales nunca demostrados. Este acto antidemocrático, inédito en la cultura política norteamericana, generó de rebote y como rechazo al mismo, apoyo al presidente electo, es decir, capital político. El lamentable episodio, en cambio, que acaba de concluir con la retirada de las fuerzas americanas y europeas de Afganistán tras 20 años de conflicto, pese a todas las razones que se esgriman, ciertas por otra parte, de los acuerdos establecidos de los que se excluyó tanto a los aliados europeos, tanto como al mismo gobierno afgano apoyado y sostenido por las tropas y el dinero americano y europeo, entre la administración Trump y el Talibán, ha significado un enorme costo político para el presidente Biden, costo que probablemente pasará su factura en las próximas elecciones legislativas. Las lejanas imágenes del secretario de Estado Mike Pompeo reunido en Doha con los truculentos negociadores talibanes para nada estarán ni en la retina ni en la memoria de nadie. Lo que se verá y se recordará serán las desesperadas multitudes alrededor del aeropuerto de Kabul buscando una salida de un muy probable infierno, de esos afganos aferrados a los trenes de aterrizaje de los aviones para no quedarse atrás, de los cuerpos destrozados por los explosivos detonados por terroristas suicidas del Estado Islámico, entre ellos 13 soldados americanos. Esa anarquía y desorden en una retirada muy poco honrosa
será con toda seguridad tema de fondo en la campaña legislativa y en la presidencial. El presidente Biden fue muy mal informado por sus asesores de inteligencia que le aseguraban un margen de 6 o más meses antes de que el talibán pudiera adueñarse del país, tiempo que se consideraba más que suficiente para ejecutar una retirada ordenada. Pero los meses fueron en realidad días, y la retirada fue cualquier cosa menos ordenada y sistemática. El precio pagado por estos errores es demasiado alto para el actual inquilino de la Casa Blanca y el capital político perdido difícilmente será recuperado. Las memorias de Vietnam o de la toma de rehenes en Teherán serán fantasmas recurrentes de anteriores desastres. Detrás de la reconquista de Afganistán por el talibán estarán las imágenes de los atentados de 2001 en Nueva York y en Washington, cuyo 20º aniversario será recordado el próximo 11 de septiembre, en medio de las seguras recriminaciones por haber permitido que el talibán, que acogió y dio refugio y santuario a quienes perpetraron el ataque, los terroristas de Al-Qaeda, estén de vuelta en el poder con la generosa donación de armas, vehículos militares, aviones y helicópteros, entregados sin lucha por un disque ejército afgano que, testigo de la rampante corrupción de sus mandos, optó por negociar la supervivencia personal de sus miembros y, quién sabe, su incorporación a las filas de los vencedores. El timing, como dicen los publicistas, no podría ser peor para la administración Biden. Seguramente el escenario donde el presidente va a buscar recuperar algo del capital perdido será en el ambicioso programa de recuperación e inversión en infraestructura que podría dar un muy importante y necesario empuje a la economía del país que nuevamente se ha ralentizado por el rebrote viral. Habrá que esperar para saber si esa inyección de recursos reactiva económica y anímicamente a un país que sigue polarizado y fracturado. El presidente Biden tiene una muy dura cuesta por delante. Muchas gracias. Editorial. El espejo de la Asamblea, por Hernán Pérez Luz de El Universo. Como pocas veces en nuestra historia han transcurrido ya casi 100 días del nuevo gobierno y no se ha desatado ninguna pugna entre los poderes ejecutivo y legislativo. Un gobierno que tiene una escasa mayoría parlamentaria ha resultado gobernar ignorando prácticamente a la legislatura y al parecer no le ha ido mal en su estrategia, al menos por ahora, pero por ausencia de pugna de poderes ha dejado entrever un fenómeno singular, huérfana de un contrincante a quien obstaculizar y chantajear. La Asamblea al parecer ha perdido su razón de ser, al menos tal como lo entiende nuestra clase política. Esta suerte de desorientación, desazón y angustia han llevado a suicidarse. Es como si nuestra clase política solo sirve para negar al otro, para oponerse, para atacar, y cuando no tiene la oportunidad de hacerlo se siente como desconcertado y opta por su autodestrucción. En vez de aprovechar esta coyuntura para demostrar al país sus capacidades y serenidad, lo han hecho los asambleístas, salvo pocas excepciones, es dejarse ver como son, individuos con escasa preparación, pero con un gran talento para construir canales de corrupción y muros de impunidad. ¿Cómo llegan estos personajes a ocupar tan altas dignidades? ¿Cómo se formaron? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué educación recibieron en sus hogares? ¿Por qué no caen en cuenta del daño que le irrogan a la democracia sus actuaciones, sus maniobras, sus arreglos? El sistema democrático se basa en la confianza, en la codicia de los electores que depositan en sus mandatarios. Esa es la esencia de la democracia. Todo el sistema democrático abarca sobre esa confianza los unos en los otros. Y si hay un barómetro en el que se debe medir las instituciones en una democracia, es el grado de confianza que ellas despiertan en los ciudadanos. Esa confianza se construye satisfaciendo las expectativas del público, actuando con honestidad, eficiencia
conciencia y conocimiento, siendo el poder legislativo uno de los ejes cruciales de una democracia. El grado de confianza que éste despierte en el pueblo es esencial para la salud de ésta, y eso es lo que está destruyendo la Asamblea Nacional, y es lo que este diario está destruyendo el ejército de jueces corruptos que tenemos en el Ecuador, a vista y paciencia de las autoridades administrativas, y así por el estilo. Todos ellos que están haciendo es llevar al país a una crisis descomunal en la que está en juego nuestra viabilidad como nación. Pero lo que resulta más increíble es la escasa conciencia que tienen estos individuos, hombres y mujeres, del daño que causan a diario. Es como si los asambleístas vivieran en un mundo paralelo, en una ficción en la que la corrupción es algo legítimo, normal e inevitable. Han llegado a convertirse de que no hay nada malo al usar un curul legislativa para enriquecerse, para hacer negocios, para proteger intereses. Igual cosa sucede con los jueces, para quienes al parecer el actuar corrompido es algo muy natural y obvio. Hay profundas falencias en el diseño institucional del Estado ecuatoriano, desde su régimen de partidos hasta su sistema judicial. No es imposible cambiar estas falencias, ciertamente, pero no será suficiente sin un cambio fundamental en la conciencia de los responsables de su funcionamiento. Luego será tarde. Por Hernán Pérez Luz, de El Universo. Moreno dice que 4 pelagatos miente y 4 pelagatos le responde. José Hernández, 4 pelagatos. El expresidente de la República, Lenín Moreno, envió una carta a este medio sobre un artículo publicado bajo el título "Ahora Moreno quiere un Mercedes 550. 4 Pelagatos publica la carta y el tuit del expresidente y responde a continuación. Señor expresidente, usted envió una carta a 4 Pelagatos para decir que no realizó el requerimiento para la compra del auto Mercedes 550, como usted señala según sus fuentes. Y el único argumento que esgrime es que, como usted tuvo en la presidencia un carro usado, no tiene sentido que ahora como expresidente solicite un auto nuevo y de esa magnitud. Su carta, claro, plantea un problema porque afirma que en 4 Pelagatos se publican informaciones falsas. Una imputación que nunca nos han hecho porque con 4 Pelagatos muchos disienten, y de hecho su gobierno, como el de Rafael Correa, lo hicieron, pero nunca por estar mal informados. Su carta plantea entonces, señor expresidente, un conflicto. ¿Quién dice la verdad? ¿Usted o el pelagato que escribió que usted pidió al gobierno de Guillermo Lasso un Mercedes 550 nuevo? Para comprobar lo que se publicó, este medio tendría que revelar sus fuentes, un ejercicio inviable, como usted entenderá. Quizá hay otro mecanismo para abordar el impasse, el sentido común. 4 Pelagatos publicó la nota cuestionada por usted a las 13:35. El presidente Lasso publicó el tuit en el cual da cuenta de la modificación de la normativa sobre la protección de expresidentes y exvicepresidentes a las 16:56. Con ese decreto, usted se queda sin la seguridad que lo acompaña en este momento en los Estados Unidos. No hay, por supuesto, relación alguna entre la hora de nuestra publicación y el tuit del presidente Lasso, pero sí hay relación entre lo que dice en nuestra publicación y la decisión del presidente. De hecho, en la nota Pelagata se dice que su pedido causó indignación en Carondelet y se dice que su pedido cayó muy mal porque en el gobierno hay un ambiente de austeridad que el presidente ha ilustrado en muchas decisiones y que se ratifica ahorrando al país el monto de lo que debe costar su seguridad en donde quiera que usted esté, y sacando a la venta uno de los 2 aviones que están al servicio de la presidencia de la República. Si he citado las horas en que se publicó la nota y la hora en que el presidente Lasso dio a conocer su decreto, es para indicar que 4 Pelagatos estuvo bien informado. De lo contrario, tendría usted que admitir que leemos la mente del mandatario, cualidad que no poseemos. Al sentido común, permítame sumar 2 detalles producidos por usted que muestran que usted tiene por costumbre escurrirse entre o ante hechos que produce. 2 hechos. 1.
cuando era candidato, otro en su tercer año de gobierno. En enero de 2017 usted anunció en plena campaña que había pedido al contador de la Fundación Eventa, de su familia, recopilar información y hacerla pública. Se lo dijo a Janet Inostroza cuando ella lo interrogó y usted atribuyó el cuestionamiento de los medios a una campaña sucia. ¿De qué información se trataba? De los ingresos que había recibido de entidades públicas manejadas por correístas por charlas, con chistes incluidos, que usted había dado durante esos años. Cuatro Pelagatos también hizo gestiones para obtener esa información y ni usted ni su fundación la entregaron. El otro detalle, cuando un funcionario suyo, Juan Carlos Chávez, demandó a Cuatro Pelagatos ante nuestros proveedores por contenido supuestamente protegido y ante la denuncia pública que hicimos por la amenaza que pesaba de que Cuatro Pelagatos saliera temporalmente del aire, usted me llamó. Me dijo que ese funcionario que estaba en Carondelet había procedido sin su autorización. Por tanto, usted dijo que retiraría la demanda y despediría al funcionario. El funcionario no solo no fue despedido, sino que desde Carondelet siguió acosando a otros medios de comunicación. Son detalles nada más para no citar temas trascendentes de su gobierno. Hay tantos como la promesa de pedir una comisión anticorrupción a la ONU, que nunca usted concretó. Usted ayudó al país a romper con el correísmo. Por el resto, señor expresidente, lamento que se haya quedado sin carro y sin seguridad. En cuanto a quien dice la verdad, dejemos que la opinión en general y los lectores de Cuatro Pelagatos decidan. Atentamente, José Hernández, Cuatro Pelagatos. Nuevos políticos, viejas mañas. Por Miguel Rivadeneira de El Comercio. El fracaso de los partidos políticos es el reflejo de lo que sucede en la sociedad y obliga a insistir en la necesidad de introducir profundas y urgentes reformas estructurales y depurar el sistema vigente. Bella oportunidad para ello, aunque la aprobación de los cambios está en manos de los mismos protagonistas de la corrupción. Los partidos son necesarios en un sistema democrático, pero con excepciones. Organizaciones y dirigentes de todos no son iguales. Deberían ser los puentes entre los ciudadanos y el poder para canalizar y dar salidas a los problemas nacionales. El país tuvo una experiencia nefasta con la llegada de la Revolución Ciudadana, cuyo líder prófugo en una década de gobierno denostó y destruyó a estas organizaciones para hacer peores cosas. Estableció un sistema que permitió la multiplicación de movimientos políticos, más de 280 que se refleja en la proliferación de candidatos. Dada la ausencia de valores morales y éticos y de una corrupción casi generalizada, daría la impresión que son las organizaciones que merecen el país o que se parece a la realidad interna, en lugar de ser los formadores de buenos ciudadanos primero y luego líderes políticos honestos, transparentes, buen ejemplo para las nuevas generaciones, con principios y valores, conocedores de la realidad nacional. Son empresas electoras que sirven para estructurar listas y patrocinar cargos de elección popular con personas sin ninguna preparación ni conocimiento de la realidad nacional y con ello pasar a mejor vida. Por ello, equivocadamente, no es raro escuchar la ambición de ser legislador y en poco tiempo mejorar el estatus y la situación económica. Grave distorsión que ha llevado a la cárcel a unos pocos que fueran sentenciados por cometer irregularidades con recursos del Estado y otros están en camino de ellos. ¿Cuántos nuevos legisladores no estarán involucrados en estas viejas mañas y prácticas de corrupción y abuso del poder que aprendieron rápidamente a hacer lo que las normas constitucionales y legales prohíben? Gestionar nombramientos de cargos públicos. ¿A cambio de qué? Luego, al ser descubiertos y denunciados, niegan que hasta las pruebas encontradas de sus pertenencias. Ese es el reflejo de las organizaciones políticas que no han respondido a la demanda ciudadana, que a través de ellas han esperado la atención y solución de sus problemas. Para ello su desprestigio. ¿Por qué no forman nuevos cuadros y liderazgos con sólidas bases?
los caciques de siempre, que han conducido los partidos por muchos años y hasta décadas, se acostumbraron a vivir de ellos. No hay voluntad para el cambio. ¿Cuánto ha contribuido el Instituto de la Democracia, creado en la ley para asesorar, capacitar y promocionar lo que significa un sistema democrático dirigido a organizaciones políticas y sociales? Por Miguel Rivadeneira de El Comercio. La Clementina, la otra gran estafa del correísmo. Martín Pallares, 4 Pelagatos. La entrega de la Clementina a fines del 2013 a sus trabajadores pasará a la historia como uno de los fraudes más emblemáticos y aleccionadores del populismo. No sirvió de nada a la cooperativa de trabajadores que se supone iban a ser sus dueños. El Estado apenas ha recuperado una mínima fracción del dinero que metió en la deuda que entregaron a esa cooperativa para su compra y ahora todo indica que lo más probable es que no lo recupere nunca. Un fiasco. La mítica hacienda bananera, que era propiedad de Álvaro Novoa, terminó siendo usufructuada no por los actuales trabajadores, sino por una oscura compañía de supuestos empresarios rusos que no ha pagado un centavo de capital del préstamo de $75 millones que la Corporación Financiera Nacional entregó en 2014 a la cooperativa, ni cumplido con todos los pagos de los intereses. Según información de la Corporación Financiera Nacional, la empresa Cobal no ha hecho los abonos de los intereses en 3 trimestres del 2019 y del 2020. En definitiva, un escenario peor al que esbozó el presidente Guillermo Lasso durante su entrevista con José Hernández de 4 Pelagatos, donde, sin mencionar el nombre, dijo que los administradores de la Clementina únicamente han pagado intereses y ni un centavo de capital. El único dinero que recuperó la Corporación Financiera Nacional fueron $5.5 millones en 2017, cuando el Ministerio del Ambiente de ese entonces expropió 2.145 hectáreas de un supuesto bosque protector por ese monto. Es decir, que el único capital recuperado provino asimismo del Estado y a costa de que se haya desmembrado la hacienda, con lo que perdió su valor original. Esto ocurrió antes de que Cobal se hubiera hecho cargo de la administración. Desde el inicio, el crédito se entregó en condiciones especiales. Inicialmente iba a tener una tasa del 8%, pero al final bajó al 5%. Y se otorgaron 2 años de gracia, aunque al principio solo se habló de 12 meses. Pese a esto, la cooperativa ha buscado facilidades para cumplir con la deuda en 2 ocasiones. El primer pedido fue aprobado por la Corporación Financiera Nacional en 2017, año en que la hacienda cerró con $3.5 millones en pérdidas. Las administraciones de Rafael Correa y Lenín Moreno hicieron todo lo posible para beneficiar primero a la cooperativa y luego a los administradores de Cobal. Ahora la situación de la Clementina está llegando a situaciones límites. La mayor parte de los trabajadores, que se supone son los dueños, están en conflicto con la dirigencia de la cooperativa, que es la que llegó al acuerdo con Cobal. Acusan a los dirigentes de haberlo hecho ilegalmente y que esa asociación les perjudica porque no les llega nada de lo que se produce. No solo eso, según la información que llevaron la semana pasada a la asamblea, la inadecuada atención a la plantación ha hecho que Dole ya no le compre su producción. El ingreso de Cobal a la hacienda ocurrió el 8 de marzo de 2018, cuando 27 miembros de los 30 representantes de la cooperativa Coproval decidieron entregar a esa empresa la administración. Según los trabajadores que fueron hasta la asamblea, los dueños rusos de la empresa son apenas una fachada del verdadero dueño de la administradora, Miguel Macías Ulloa. La directiva de la cooperativa entregó, según el contrato de asociación y la constitución de un fideicomiso de administración, todos los derechos del negocio, así como los fiduciarios y de comodato. El nuevo fideicomiso de administración establece que Cobal tendrá los derechos de cobro de los contratos de venta del banano y de cualquier otro ingreso que genere la hacienda. En diciembre de 2019, la entonces secretaria anticorrupción Dora Ordóñez apareció ante la prensa para denunciar la entrega del negocio a Cobal.
¿Por qué no han avanzado las investigaciones y por qué no se han dado por terminados los fideicomisos que se han otorgado de forma irregular? Vamos a avanzar con estas investigaciones hasta que se dé con los responsables. Un mes más tarde, en enero de 2020, Ordóñez renunció al cargo cuando se quedó sin apoyo del gobierno de Lenín Moreno. La Clementina se cedió a los trabajadores por un acto de demagogia del gobierno de Rafael Correa. La idea de entregar préstamos para que los trabajadores compren las propiedades en las que trabajan fue muy promocionada por ese gobierno. El Hotel Ramada en Guayaquil y la Hacienda La Magdalena en Imbabura son dos ejemplos de aquello. En ninguno de los casos el Estado recuperó el dinero, puesto que las cooperativas que recibieron esas propiedades no pudieron administrarlas correctamente por conflictos internos o por falta de conocimiento de la materia. Hacerlo con la Clementina era muy atractivo. Una hacienda histórica que pertenecía al político Álvaro Noboa, que había terciado en la segunda vuelta de las elecciones de 2006 con Correa y que debía cerca de 100 millones en impuestos, aparecía por supuesto como el objetivo perfecto para crear un caso del socialismo del siglo XXI. Pero transferirla a los trabajadores tenía para el poder una profunda carga simbólica. Un emblema histórico del capitalismo individualista y explotador a manos de los trabajadores explotados. En un claro síntoma democratizador de la propiedad privada, la Hacienda La Clementina pasará en los próximos días a manos de los trabajadores. Así decía entonces la información de la presidencia en un boletín titulado Remate de la Clementina, un paso más a la equidad social. Pero ni los trabajadores terminaron de ser dueños, ni el Estado recuperó lo que puso en la operación. ¿Quién ganó? Es posible que los únicos ganadores sean los que terminaron administrándola sin ser dueños y sin cumplir con las obligaciones con el Estado. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Los talibanes, por Ramiro Ruiz. Los talibanes se autodenominan estudiantes. Esa es la traducción exacta de la palabra pastún, talibán. Sin embargo, la imagen que se asocia con ellos no es de gente abstraída en la lectura de libros, sino del fanatismo que los ha conducido al terrorismo y la destrucción. El movimiento talibán nació en la guerra civil después de que salieron las fuerzas de ocupación soviéticas de Afganistán. El grupo se formó oficialmente en 1994. Muchos de sus combatientes lucharon contra las tropas soviéticas, con apoyo encubierto de la CIA. El nombre talibán proviene cuando muchos integrantes habían estudiado en escuelas religiosas de Afganistán y Pakistán que popularizaban una forma extrema del islamismo sunita. En 1996, los talibanes declararon un emirato islámico e impusieron su estricta interpretación del Corán y la aplicación con brutales castigos en público, entre ellos azotes, amputaciones y ejecuciones en masa. Restringieron de manera inflexible la función social de las mujeres, manteniéndolo fuera de las escuelas. El fanatismo religioso ha sido responsable de la desaparición de buena parte del patrimonio cultural de la humanidad. A propósito de la tragedia de la destrucción de los budas de Buinan, ordenado por el gobierno talibán de Afganistán para evitar la adoración de ídolos falsos contrarios al Corán. Cuando estaban en el poder, los talibanes hicieron de Afganistán un refugio seguro para Osama Bin Laden, un excombatiente que formaba un grupo terrorista con intenciones globales, Al-Qaeda. El 11 de septiembre de 2011, el grupo dio un golpe que sacudió al mundo al derrumbar las torres de World Trade Center en New York y dañar la sede del Pentágono en Washington. Miles de personas murieron. Este grupo fundamentalista ha ganado mucho dinero con la exportación de opio y heroína. La ONU estima que solo en 2018 y 2019 el negocio ilegal de drogas le reportó más de $400 millones. De este sería el origen de cerca de 60% de sus ingresos, según fuentes estadounidenses. Además, recaudan impuestos y reciben ayuda
ayuda financiera. El fanatismo religioso y político ha manchado de sangre, vergüenza y atrasó la historia en lo político, social y religioso. Sacudió con las cruzadas, la Inquisición, el genocidio de los indígenas, el Holocausto, el Ku Klux Klan y las ideologías fanáticas que alimentan actos terroristas, con el nazismo, el fascismo que sobreviven en nuestras sociedades. La barbarie y la opresión han vencido a la Ilustración, la cultura y la libertad. Ni el ejército más poderoso del mundo ha podido detener la crueldad. Es probablemente cierto que los mayores crímenes de la historia se cometieron en nombre de los más elevados ideales. Como señala Hoffer, una persecución que es despiadada y persistente solo puede venir de una convicción fanática. La crueldad ha sido tantas veces protagonizada por el fanatismo y las personas idealistas las que más sangres han derramado. Lo cierto, Erich Fromm lo dice, técnica e intelectualmente estamos viviendo en la edad atómica, emocionalmente vivimos todavía en la edad de piedra. Nos sentimos superiores a los aztecas que un día festivo sacrificaron a 20,000 personas a sus dioses, en la creencia de que esto mantendría el universo en el camino digno, pero sacrificamos a millones de hombres para diversos fines que nosotros creemos nobles y justificamos la matanza. Los hechos son los mismos, solo las racionalizaciones son diferentes. Albert Einstein dio la voz de alarma cuando, después de señalar que es más fácil romper el átomo que el prejuicio, amplía la potencia desencadenada por el átomo que ha cambiado todo, salvo nuestra manera de pensar. Para que la humanidad sobreviva es indispensable un nuevo modo de pensar. Voltaire decía, cuando el fanatismo ha engranado el cerebro, la enfermedad es incurable, porque es corrosivo, enemigo de la libertad, del progreso, del conocimiento y del responsable por asesinatos, genocidios, masacres, guerras, persecuciones, injusticias y violencias de todo tipo. Por Ramiro Ruiz. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.